Increíble revelación. La niña huérfana expone un secreto transformador que impacta al billonario. En un pequeño pueblo de México, Valeria, una niña de 10 años con una mente brillante para las matemáticas, se enfrentaba a un dilema que desbordaba su alma. Su abuela, siempre a su lado, le contaba historias sobre su madre, una mujer fuerte con sueños de conocimiento ahora perdida en el tiempo. Sin embargo, Valeria se encontraba atrapada en una vida limitada por la pobreza, con su talento oscurecido por las injusticias del mundo. Una reunión emergía como una tormenta. El billonario Alejandro llegaba, con promesas de inversión que resonaban como un eco lejano en el aire. Sin embargo, su presencia suscitaría un temor disfrazado de esperanza. Entre los vecinos, Valeria temía que su hogar, ese lugar que irradiaba risas y olores de comida casera, fuera arrebatado en nombre del progreso. El corazón de la niña palpitaba con fuerza. ¿Sería capaz de demostrar su valía en un espacio donde la voz de un niño podría perderse entre murmullos de adultos? Su mente se sentía enclaustrada, una mezcla de resolución y ansiedad estrujando su pequeño corazón. Mientras se acercaba el momento de hablar ante un público que podía ni siquiera mirarla a los ojos, las palabras en su mente se entrelazaban en un laberinto caótico. ¿Y si no entienden? ¿Y si se ríen de mí?, pensaba, sintiendo un peso que le oprimía el pecho. Pero la voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole la importancia de alzar la voz. Su palmar se cerró con fuerza, y su respiración se tornó irregular, cual callejón oscuro lleno de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace una diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con una mezcla de miedo y determinación, subió al escenario, un pequeño faro de esperanza en un mar de escepticismo. La sala, cargada de miradas entre la sorpresa y la incredulidad, se fue callando progresivamente. Mientras hablaba, el sudor resbalaba por su frente, pero cada palabra era un paso firme hacia adelante. Aunque sentía el murmullo de las críticas resonando en su mente, su voz se volvió más fuerte, llena de pasión, exponiendo un plan matemático que proponía un equilibrio entre el desarrollo y el respeto por su hogar. Las cifras eran su aliada, pero la emoción de su discurso trascendía, transformando su nerviosismo en coraje. Y entonces, como un golpe de realidad que corta la respiración, una sombra se proyectó sobre su discurso. Al mencionar a su madre, una mujer que había querido ofrecerle un mundo lleno de oportunidades, los ojos de Alejandro se abrieron en incredulidad. ¿La madre de Valeria? El silencio en la sala era palpable, y Valeria sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería suficiente para tocar el corazón de alguien que había vivido en un mundo donde el dinero lo es todo? La vida de Valeria y su historia estaban entrelazadas con la del billonario, pero eso no quitaba la angustia y la incertidumbre que la acompañaban. El clímax de su exposición se acercaba, pero no estaba claro si sus raíces podrían romper las barreras que lo dividían. La tensión crecía, tanto en ella como en el auditorio, a medida que la verdad latía bajo la superficie, esperando ser revelada y transformada. La sala permanecía en un silencio profundo, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Valeria, con el corazón latiendo ferozmente, sintió sus palabras suspendidas en el tiempo. Despertar la curiosidad de Alejandro, un hombre con el poder de cambiar su vida y su comunidad, era un arma de doble filo. Se preguntó si esa conexión emocional que había armado con su historia bastaría para moverlo, para acercarlo a un entendimiento más humano de su situación. Mientras la tensión se hacía casi palpable, Valeria enfocalizó su mente. Era un punto crucial, no podía permitirse dudar. Recordó las tardes con su abuela, los juegos de números y las operaciones matemáticas que la habían fascinado. Fueron esos momentos los que le enseñaron que cada cifra contaba una historia, que todo problema tenía una solución.
Si bien su mente ha dado forma a las imposiciones abstractas de las matemáticas, su espíritu resonaba con el legado de su madre. Con cada inhalación, canalizaba su energía, alineando su corazón y su mente para el combate que tenía por delante. Mi madre había soñado con dejarme un futuro brillante, comenzó, esta vez con la voz más clara. Ella no quería que yo fuera solo un número más en una estadística, quería que marcara la diferencia. Las miradas se enfocaron en ella, una chispa en sus ojos oscuros que reflejaba su determinación. Las emociones que emergían de su ser crearon un puente invisible hacia alguien que había estado, de alguna manera, siempre distante. Su discurso pasó de ser un simple cálculo a convertirse en un manifiesto cargado de urgencia. La necesidad de inversión, la resistencia de su hogar al cambio sin sentido y el deseo ferviente de mantener las raíces de su vida brillaron en cada frase. Habló de cómo la matemática no solo se trataba de números, sino de relaciones entre las personas, los sueños y el futuro. Con cada palabra fue desnudando el miedo que había alimentado por tanto tiempo, y ante la multitud, ese miedo se transformó en una armadura vibrante. Alejandro escuchaba con atención, la mirada fija en la pequeña oradora. Había un cambio sutil en su expresión, el escepticismo comenzaba a verse desplazado por una curiosidad genuina. Por primera vez, Valeria sentiría que, quizás, su voz estaba atravesando las barreras de la realidad empresarial. Sin embargo, una inquietud persiste en su interior. ¿Y si no es suficiente?, se cuestionaba. ¿Qué pasaría si todo este esfuerzo se convierte en solo otro sueño frustrado? Cada vez que su mente recorría esos pensamientos, el peso de la desesperación intentaba infiltrarse en su corazón. Pero entonces recordó el legado de su madre, una guía invisiblemente poderosa que la empujaba a seguir. Finalmente, concluyó su exposición con una invitación. No les pido que inviertan solo en mi futuro, sino que lo hagan en el de una comunidad que aún tiene tanto por ofrecer. Con esas palabras, su voz se elevó, resonando en los rincones del auditorio. En ese instante, sintió una chispa de poder. Era la realización de que no solo estaba exponiendo su historia, sino sembrando la semilla de un cambio. El silencio todavía reinaba, pero esta vez la energía era diferente. La inquietud de Valeria se transformó en expectativa, mientras se preguntaba cómo respondería Alejandro ante su llamado. Su mirada se encontró de nuevo con él, y una oleada de determinación la empujó a mantener esa conexión. Si había algo que podía cambiar en ese momento, sería el destino que unió sus caminos. Y fue en ese instante que, como una sombra al acecho, la figura de un empresario rival emergió entre el público, con una sonrisa que prometía más desafíos para Valeria. Su presencia despertó un nuevo miedo en ella. ¿Estaría Alejandro dispuesto a escucharla frente a esta nueva amenaza? Las sombras ya no eran solo parte de su discurso, estaban por convertirse en el verdadero campo de batalla de su historia. Valeria sintió que el aire se tornaba aún más denso mientras la figura del empresario rival se movía por el auditorio. Su sonrisa era un canto de sirena, y ella entendía perfectamente que la competencia ya había comenzado. La determinación que había sentido al hablar se desvaneció un poco, replaced by an unsettling awareness of her vulnerability. Se preguntó cómo podría sostener su posición, cómo podría captar la atención de Alejandro y desviar su mirada de aquel hombre que ya sabía que había realizado inversiones en proyectos similares. Su corazón seguía latiendo, pero ahora el ritmo era ansioso, marcado por una inquietud que se instalaba en su pecho. Mientras el rival conversaba con otras personas del público, Valeria se aferró a su base de conocimiento. Sus habilidades matemáticas, el enfoque analítico aprendido a lo largo de los años en las sesiones con su abuela, le daban una perspectiva valiosa. Pensó en cada interacción, en cada palabra que podría expresar de manera que resonara con Alejandro, transformando el temor en una oportunidad. No estoy luchando solo contra un competidor, sino contra un sistema que tiende a ignorar las voces como la mía, reflexionó. El cambio que pretendía era más que financiero, era una ruptura de paradigmas, una declaración de que la historia de su vida contaba con valor real. Decidida a no quedar atrapada en el miedo, empezó a planear su siguiente movimiento. ¿Cómo podría desmarcarse en una conversación dominada por ese empresario? Recorrió el espacio mental que le dejaba la tensión. Valeria se dio cuenta de que Alejandro ya no era solo un hombre en posición de poder, él era un símbolo de esperanza. Tal vez podrían establecer una alianza,
un vínculo que iría más allá de meras transacciones económicas. Necesitaba despertar su interés genuino, y la idea de hacerlo mediante la conexión personal, compartiendo fragmentos de su historia, comenzaba a tomar forma. Mientras su mente generaba conexiones, el rival se acercó a ella, como un cazador que niega su presa. «Interesante presentación, ¿no crees?», dijo con un tono sarcástico. La mirada desafiante de Valeria se encontró con la suya. «Interesante», replicó, «pero no se trata solo de números, se trata de sueños y de hacerlos realidad». La sorpresa en el rostro del hombre le dio una pizca de confianza. A medida que comenzaba a alzar la voz, Valeria comenzó a compartir anécdotas de su infancia, de los desafíos que había superado, de su deseo de demostrar que el cambio era posible. Mientras hablaba, se sintió como un imán, atrayendo la atención de los demás presentes. Alejandro observaba desde la distancia, visiblemente intrigado. La chispa de su curiosidad había crecido. Así que continuó tejiendo su narrativa, enlazando matemáticas con emociones, mostrando cómo cada fracción de su vida había sido una parte significativa de un todo más grande. El rival comenzó a mostrar signos de impaciencia. Valeria lo notó y sonrió de manera interna, sintiendo que había logrado interrumpir su juego. Pero dentro de ella, la batalla aún no estaba ganada. Tener sueños es solo el primer paso. La verdadera magia reside en convertir esos sueños en acciones que inspiren a otros, continuó, manteniendo su mirada en Alejandro, que cada vez parecía escucharla con más atención. Sin embargo, mientras sentía que su mensaje atravesaba el aire, un nuevo golpe la sacudió, un susurro a su lado. «Esa inversión que tanto quieres se está tratando en este mismo evento». Era el rival, y Valeria sintió cómo los brazos de la ansiedad se cerraban a su alrededor. ¿Cómo podría competir con esa revelación? Había llegado el momento de actuar con rapidez y decisión. La presión sobre sus hombros aumentó, impulsando su necesidad de enfrentar esta nueva realidad. Con un latido fuerte en su pecho, se preguntó, ¿estoy dispuesta a jugarme todo en este momento? La decisión de actuar si se presentaba la oportunidad de salvar su sueño, lo definiría todo. Y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cuál será mi próximo movimiento? Valeria sintió que el tiempo se detenía. La revelación de su rival había provocado un desbordamiento de adrenalina que pulsaba a través de sus venas. Sabía que no podía dejar que el miedo la arrastrara al fracaso. Las palabras del empresario retumbaban en su mente, pero había algo en su interior que insistía en que su historia era la clave, que su autenticidad podría despejar la neblina de la incertidumbre. Respiró hondo, dejando que la tensión se disipara un poco. Al mirar alrededor, la multitud se movía como un serpentín, las voces se elevaban y caían en un eco de intereses crujientes. Era crucial encontrar una manera de resaltar y ser recordada. Decidió que no podía ser solo otra voz en el mar de ambiciones. Mi historia es más poderosa que los números. No estoy aquí solo para competir, aquí para cambiar la narrativa. Se repitió en silencio, mientras su mente comenzaba a entrelazar recuerdos y realidades. Dio un paso al frente, consciente de que cada paso hacia Alejandro era un paso hacia su futuro. Llevaba consigo la fragilidad de su pasado, la lucha que había tenido que afrontar desde temprana edad. Sin embargo, no deseaba que la compasión la definiera, quería que su resiliencia hablara por ella. Así, reunió todas sus fuerzas y se dirigió determinada hacia el grupo donde Alejandro estaba de pie. La conexión que aspiraba a construir requeriría más que una charla típica. Fue entonces cuando recordó la colección de sueños en papel que había guardado celosamente, un símbolo de su compromiso con la transformación no solo personal sino colectiva. Un proyecto que hablaba de una realidad que deseaba crear y que, quizás, podría captar la atención del magnate. «Déjenme compartirles algo donde los números y los sueños se entrelazan», comenzó, subiendo el tono y atrayendo miradas curiosas. Todos la escucharon, incluidos sus adversarios. Su voz resonaba con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Se adentró en narrar esos días oscuros y luminosos de su vida, la sensación de ser una huérfana rodeada de adultos que habían perdido la fe, y cómo se había prometido a sí misma que algún día sería capaz de crear un refugio para quienes como ella necesitaban esperanza. Cada palabra la acercaba más a la visión que quería compartir, un proyecto que generaría cambios reales, tanto en la comunidad como en el mercado.
Mientras hablaba, comenzó a describir el modelo de negocio que había ideado, uno que no solo involucraría ganancias monetarias, sino también sociales. Habló de alianzas que podrían forjarse, de cómo invertir en personas podría generar una revolución en la manera de hacer negocios. Alejandro, intrigado, se inclinó hacia ella, totalmente absorto en su mensaje. Este proyecto, continuó, no solo necesita financiamiento, necesita compromiso. Juntos podríamos cambiar la narrativa sobre cómo se mira a los emprendedores en situaciones difíciles. Cada inversión es una oportunidad de rescatar una vida. La atmósfera ganó en intensidad. Valeria sintió que había logrado hacer un lazo emocional con Alejandro, que ya no era solo un inversor distante, estaba viendo a una mujer que había tomado su dolor y lo había convertido en combustible. Y eso era lo que la hacía diferente. Pero validó su propia vulnerabilidad, reconociendo que exhibir su historia podría ser su mayor fortaleza. Sin embargo, la batalla competitiva aún estaba lejos de resolverse. En ese instante de conexión, notó la mirada del rival, que ahora la observaba con desprecio y cólera, incapaz de aceptar que su arrogancia había sido perforada por la autenticidad de Valeria. El aire se cargaba de tensión y la pregunta que latía en su mente resonó nuevamente. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para defender este sueño? Esa revelación la llenó de una determinación renovada, pero un nuevo obstáculo estaba a la vista. Alejandro comenzó a formular preguntas más incisivas, y su respuesta sería vital para el desenlace de su jugada. La adrenalina se disparó cuando un nuevo giro apareció ante sus ojos. El empresario rival se acercaba, su expresión implacable y cargada de desafío. Pensé que había algo interesante en tus palabras, Valeria, pero hay algunos detalles que no concuerdan. ¿Qué harás si decides seguir adelante? La sensación de incertidumbre se encendió nuevamente, y Valeria se dio cuenta de que el verdadero juego apenas había comenzado. Alzó la cabeza, sintiendo el peso de las miradas sobre ella, y preguntándose si podía confiar plenamente en su instinto y en la historia que había compartido. La verdad siempre sale a la luz. El momento de revelaciones cruciales se acerca, y esta vez no me quedaré callada, murmuró para sí misma, a la espera de la siguiente jugada que marcaría su camino. Valeria sintió cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente, mientras las palabras de su rival se asentaban en el aire, llenas de una provocación que buscaba desestabilizarla. Sabía que debía mantener la compostura y no permitir que las dudas se infiltrasen en su mente. La mirada inquisitiva de Alejandro le otorgaba cierta confianza, una especie de aliado temporal en un juego que se intensificaba cada segundo. Los detalles son los que construyen la historia, respondió ella, con una seguridad que no era del todo genuina, pero que necesitaba demostrar. Se concentró en el rostro de Alejandro, buscando su apoyo en lugar de la inminente descalificación que su oponente insinuaba. Lo que cuento no son solo palabras, son los pasos que he dado para llegar aquí. Cada error, cada éxito se suman a esta visión que deseo materializar, y eso es lo que realmente importa. El empresario rival frunció el ceño, escéptico pero curioso. La presión aumentaba, y ella estaba consciente de que cada palabra que pronunciaba podría ser el hilo que sostenga su sueño o su ruina. De repente, un nuevo pensamiento la asaltó. Necesitaba ser genuina. Esconderse detrás de negocios fríos no la llevaría a ninguna parte. Había llegado el momento de revelar no solo su proyecto, sino lo que lo impulsaba. Sabes, mi historia no es solo la de una huérfana que busca un refugio para otros. Es un recorrido de resiliencia, un testimonio de que las circunstancias no definen a la persona. Me he enfrentado al abandono, a la miseria, y todo eso me ha enseñado que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, expuso Valeria, su voz resonando con toda su fuerza emocional. En ese instante, reconoció que su vulnerabilidad podía ser su más fuerte arma. Mientras hablaba, Valeria podía notar que algunos de los asistentes empezaban a inclinarse hacia ella, cautivados por su sinceridad.
Fue entonces cuando su mirada se posó en el rostro de su rival, que parecía cada vez más incómodo, como si el peso de la verdad comenzara a aplastarlo. ¿Y si te dijera que cada perfil de riesgo que analizas debe ser acompañado por el peso de la historia humana detrás de él? ¿Qué pasaría si invirtiéramos no solo dinero, sino también esperanza en aquellos que han sido despojados de casi todo? Señaló Valeria con determinación. Imaginemos un futuro donde cada inversión no solo mide el retorno financiero, sino también el impacto social. Estoy aquí para ofrecerte algo más que un simple proyecto. Estoy aquí para ofrecerte la posibilidad de legado. La atmósfera estaba cargada. La conexión emocional que había creado a través de sus palabras ahora amenazaba con desbaratar el control que su adversario había intentado establecer. Valeria utilizó ese momento de silencio para reforzar su postura interna, superando la presión que sentía. Alejandro, visiblemente intrigado, hizo un gesto para que ella continuase. Los números muy a menudo nos hacen perder de vista el porqué de nuestros esfuerzos. Lo que propongo es una alianza con un propósito real, construir un modelo que no solo financie, sino que transforme vidas. ¿Te atreverías a ser parte de esto? Fue en ese instante cuando sintió el cambio. Una chispa de esperanza iluminaba su mente. Si quería que su mensaje resonara, debía estar dispuesta a actuar. La mirada del empresario rival ahora era una mezcla de desdén e inquietud, lo que le revelaba a Valeria que estaba penetrando en su guardia. Sabía que no podía vacilar, debía lanzarse al abismo de la verdad completa. En mi pasado, enfrenté un gran secreto que huyo al entender mi valor. Recuerda esto. A veces, lo que escondemos es lo que moldea nuestra grandeza. La revelación la llenaba de valentía, y notó cómo el aire en la sala se volvía denso, el efecto que sus palabras estaban causando. Antes de que pudiera continuar, pudo escuchar a Alejandro hacer una pregunta incisiva. ¿Cuál es ese secreto? Esa pregunta resonó como un tambor en su sentido de autoestima y determinación. Valeria sintió que el rumbo de su vida se precipitaba a un punto de quiebre. Un nuevo murmullo de temor se encendió dentro de ella, pero también una fuerza renovada, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar podría muy bien cambiar el rumbo de su futuro. Respiró profundo, preparando su respuesta. Había llegado el momento de revelar la pieza más significativa de su historia. La verdad estaba en la punta de sus labios, y sus palabras estaban listas para cambiar todo. Pero al abrir la boca, un repentino grito de la multitud la interrumpió. Un giro inesperado que dejaría lecciones profundas por descubrir. ¿Qué revelaciones irían a seguir? El grito que irrumpió en la sala fue como un rayo en medio de una tormenta que amenazaba con desbordarse. Valeria, aún atrapada entre la ansiedad y la determinación, giró la cabeza hacia la multitud, buscando la fuente del alboroto. Fue un momento de distracción, un pequeño desliz que podría costarle la tensión acumulada hasta ese instante crucial. Mientras la multitud se organizaba tras el repentino grito, Valeria sintió que las miradas se dispersaban, sus palabras tambaleándose en el aire. Pero había aprendido a convertir la incertidumbre en fuerza. En su mente, las voces de su infancia resonaban. No dejes que el miedo te paralice, conviértelo en impulso. Era hora de demostrar que su crecimiento no era solo un eco del pasado. Disculpen la interrupción, pudo escuchar la voz de Alejandro resonar firme, tratando de restablecer el orden. Valeria está aquí para compartir algo importante, dediquémonos a escuchar. Un instante de silencio llenó el ambiente, y Valeria aprovechó esa pausa, convirtiendo la atención nuevamente hacia ella. La vulnerabilidad que inicialmente la había asustado se transformó en un escudo que la protegía del juicio ajeno. A veces, el que más habla es el que más esconde, continuó Valeria, ahora con más seguridad. Como dijo Alejandro, debemos encontrar el propósito detrás de cada historia. Como oradora, he aprendido que la autenticidad resonará por encima de cualquier distracción. Aquel resquicio de autoconfianza la invadió. Dando un paso hacia adelante, se preparó para desatar ese secreto que había guardado por tanto tiempo. Cuando tenía solo 10 años, perdí a mis padres en un trágico accidente. Desde entonces, crecí en un sistema donde las promesas de un futuro mejor eran sonrisas vacías. Sin embargo, aprendí que mi historia no se limita a la orfandad. Es una historia de superación, el testimonio de un viaje para encontrar el amor donde más escasea,
en nosotros mismos y en los demás. Alejandro, que había estado escuchando atentamente, parecía haber olvidado momentáneamente su papel de rival. El relato de Valeria resonaba con cada persona presente, generando un eco de introspección. Su capacidad para conectar se convirtió en su mayor fortaleza. Notó que algunas lágrimas comenzaban a asomarse en sus oyentes, y eso la impulsó a seguir. Cuando decidí emprender este proyecto, no fue solo por la necesidad de ayudar, sino porque necesitaba recordar que cada vida tiene un valor intrínseco que va más allá de las circunstancias. Cada niño que reclamo como parte de mi misión es una promesa viva de resiliencia. Las palabras fluyeron como un torrente, cada sílaba cortando las ataduras que la habían mantenido en el silencio. Al concluir, hizo una pausa, sabiendo que el impacto de su discurso superaba las figuras, los números y las proyecciones económicas. La verdadera inversión es en las personas. Si logramos transformar una vida, estamos cambiando el mundo. Tras estas palabras, observó cómo la audiencia la contemplaba, y en sus ojos vio la chispa de una comprensión más profunda. Sin embargo, su corazón todavía latía fuerte, inquieto por la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación. Alejandro levantó la mano, aún sumido en sus pensamientos, y la multitud guardó silencio. Era su turno. Momento. Valeria, comenzó. Has tocado un tema vital. Pero ahora quiero saber más. ¿Cómo planeas lograr esto en un mundo que casi siempre privilegia el rendimiento sobre el impacto? Esa era la pregunta que podría transformar o destrozar su paciencia acumulada y su autoafirmación. Aquí estaba, en la cúspide de su representación, y lo siguiente podría definir su camino. Valeria cerró los ojos un instante, sintiendo que el aire cargado se convertía en un espacio de posibilidades infinitas. ¿Podría su visión atraer a aquellos que podrían ayudarla a materializar su sueño? Cuando abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada. No podía dar marcha atrás. Un destello de determinación iluminó su rostro. Ella se había preparado para ser escuchada, y ahora debía jugar la última carta de su mano. Lo lograré a través de alianzas estratégicas, de despertar la conciencia en todos aquellos que se atrevan a soñar con un futuro mejor, aseguró con convicción. Pero en su interior sabía que el foco del verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podrá Valeria conectar ese sueño con un inversor que, como Alejandro, estaba acostumbrado a un enfoque puramente pragmático? La tensión era palpable. Habría que ver si su visión podía brillar más allá de los recelos iniciales. Valeria contuvo la respiración mientras sus palabras flotaban en el aire. En su mente, los rostros de aquellos niños que había conocido durante su intermitente trayectoria profesional se aglomeraban, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio peso. Las lágrimas que ella había visto entre la multitud eran ahora reemplazadas por un silencio expectante. Era como si todos usaran la misma mirada, queriendo descubrir, buscando respuestas que parecían más profundas. Esas alianzas no solo implican conexiones, sino también la autenticidad de nuestras intenciones, continuó, con una voz que ahora resonaba con seguridad. Vivir en un mundo donde la contabilidad y los balances son lo primero, hace que perdamos lo esencial de lo que solemos olvidar, nuestra humanidad. Pero en cada sociedad hay un hilo dorado que conecta a las personas, solo hace falta encontrarlo. Esa convicción despertó el murmullo que corría entre los asistentes. Las almas presentes parecían, en su interior, alistarse para el cambio. Valeria se sintió empoderada por la energía, el deseo de transformar su incerteza en proyección. El entorno que la rodeaba se convirtió en un campo fértil para sus ideas. La mirada de Alejandro se tornó inquisitiva, como si la estuviera midiendo. ¿Y cómo piensas que esto resonará en aquellos que tienen la capacidad de financiar tus sueños? Su tono era agudo y directo, una prueba de resistencia, pero abordó la pregunta con una calma nueva en su ser. Todo cambio significativo inicia con una conversación. Esas palabras pueden eclosionar en acciones que trasciendan el consumo y el éxito mediático.
Necesitamos contar historias que vayan más allá del poder adquisitivo, historias de impacto que resuman el valor real de nuestras decisiones. Sus ojos brillaban con la chispa de su visión, un fuego interno que ardía con fuerza. En su mente, cada palabra que decía parecían ser ladrillos que construían su camino hacia un propósito más grande. A medida que se adentraba más en su discurso, recordó todas las horas que había pasado organizando sus pensamientos. Los retos afrontados, las traiciones, pero también los atisbos de esperanza que la habían llevado a este momento. Visualizamos un futuro en el que las empresas no solo miden el éxito en función del rendimiento financiero, sino también del impacto social. Las alianzas estratégicas serán mi eslabón de contacto con esas organizaciones que todavía desean ser parte del cambio. El desafío era claro, pero su convicción era más fuerte. Sin embargo, a medida que hablaba, Valeria se sintió consciente de que su discurso necesitaba más que idealismo, requería un anclaje en la realidad que inspirasen tanto a los inversores como a los escépticos. Cada palabra que soltaba era un paso hacia su propia consolidación. Sus pensamientos se tambalearon. ¿Y si estaba apedreando a sus potenciales aliados con demasiada motivación y no lo suficiente de pragmatismo? Un hilo de duda se deslizó entre sus reflexiones, pero se sacudió. Había logrado surfear sobre el miedo y ahora podía abrir una puerta hacia su destino. Necesitamos ser firmes y apasionados, pero ante todo, pragmáticos. Elaboraré un plan proactivo que haga evidente el impacto de cada inversión que hagamos. El giro y la flexibilidad de su discurso comenzaron a atraer mucha más atención de la que esperaba. Las cabezas comenzaron a asentir, una respuesta casi intuitiva. ¿Pero sería suficiente? Alejandro levantó una ceja, cautivado por su disposición pero aún con dudas en su mirada. Con cada segundo, la presión se intensificaba. En sus adentros, Valeria se preguntaba si realmente había encendido la chispa que buscaba. En ese instante, la ballena del miedo era reemplazada por la urgencia de acción. Sabía que no podía permitir que su momento se desvaneciera. Voy a proporcionar una presentación con detalles concretos, que incluya estudios de caso y un modelo de negocio que ilustre cómo esta inversión retribuirá no solo a los niños, sino a quienes decidan participar en esta misión. Proclamó, sintiendo la fatiga de la presión y la adrenalina de la evaluación constante que acechaba. La mirada de Alejandro se tornó profundamente analítica. Interesante, pero ¿qué pasaría si no puedes encontrar esos aliados? ¿Qué si no logras que se conecten con tu misión? La incertidumbre cobró vida. Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Sabía que la respuesta a esa pregunta definiría no solo su proyecto, su futuro. ¿Podría realmente sostenerse frente a una probable negativa que podría causar el derrumbe de todo su esfuerzo? La sala se sentía como un escenario de vida o muerte, y de alguna manera este interrogante la llevaría más allá de su propio miedo. Sus labios se apretaron, y el eco de su respuesta comenzó a delinearse. Si eso sucede, tomaré el reto, como una oportunidad, para aprender. Siempre hay una lección que se esconde detrás de cada fracaso. Estoy dispuesta a seguir en pie, a reconfigurar mi estrategia y mi enfoque. ¿Y si realmente esa fuera la clave que cambiaría todo? La pregunta subyacente vibraba en el aire. Era un inicio, sin duda, pero el verdadero reto estaba por llegar. Mientras se giraba hacia Alejandro, consciente de la tensión que aún flotaba, se resolvió a no rendirse. ¿Podría lograr que su visión no solo fuera aceptada, sino también adoptada? En medio de su pánico interno, se dio cuenta de algo crucial. En esta danza de persuasión, el verdadero desafío aún estaba por desvelarse. La mirada de Alejandro se intensificó en la medida que Valeria enfrentaba el silencio que había dejado su respuesta. Ella, por su parte, sintió cómo su corazón latía más rápido, no solo por la respuesta que había dado, sino por la inminente necesidad de demostrar lo que realmente era capaz. No puedo quedarme con la duda, pensó. Con determinación, se planteó un nuevo objetivo, uno que podía cambiar el rumbo de la conversación. Lo que necesito es una narrativa poderosa, algo que inspire a la acción. Mientras se desbordaban ideas por su mente, Valeria se dio cuenta de que cada una de sus experiencias pasadas la habían preparado para este momento. Las historias que había escuchado de aquellos niños, plasmadas en su corazón, eran los cimientos de su misión. Era el momento de ponerlas en marcha.
En su mente, empezaba a organizar las piezas. Si podía desglosar el impacto de la inversión en casos reales, tal vez podría alterar el curso de la conversación. La presión del momento la llevó a visualizar una presentación más que un simple documento. Quería convertirlo en un testimonio de resiliencia. Se vio a sí misma ante un auditorio lleno de inversores, cada uno enfrentando dilemas propios. ¿Cómo convencerlos de unir sus fuerzas a una causa que no solo captara su atención, sino que resonara en su interior? Debo tocar sus corazones, reflexionó Valeria, porque las cifras y los gráficos solo son un lenguaje vacío sin una convicción genuina detrás. Su mente comenzó a afilar el enfoque de su estrategia, dando forma a lo que serían las historias de aquellos niños que representaban no solo cifras, sino vidas. Recordó a Ana, la niña que había conocido en un orfanato, cuyas manos pequeñas a veces temblaban al expresar sueños de ser doctora. Valeria cerró los ojos, recordando cómo sus ojos brillaban con la fe en un futuro mejor. Eso era lo que necesitaría transmitir, no solo el sueño, sino el potencial de realidades que se formarían si se unieran a su causa. Un ecosistema de oportunidades debería ser la base de su discurso. A medida que validaba su pensamiento, la ansiedad comenzó a ser reemplazada por la emoción. En ese momento, se dio cuenta de que había algo mucho más profundo que su propio miedo o su deseo de ser aceptada. Se sintió como un canal de cambio, un puente entre las historias de los olvidados y aquellos con el poder de incidir. La responsabilidad de hacer que esos sueños se realicen pesaba en sus hombros, pero también era su mayor motivación. Debo mostrar la conexión tangible entre la inversión y el cambio real en la vida de estas personas, murmuró para sí misma. Y la seguridad se infiltró en su voz. Pensó en cómo había llegado hasta ahí, las situaciones difíciles que había enfrentado y superado, lo que le daba una perspectiva única en la búsqueda de su propósito. Se volvió para dirigir su mirada a Alejandro, quien aún parecía sopesar sus palabras. No se trata solo de números o resultados. Quiero que sientan cada historia respecto a los niños, que vean en ellos una oportunidad de construir un legado. El tono había cambiado, Valeria lo notó. Después de años de inseguridades y fracasos, había encontrado su voz auténtica. Ella no solo quería que la escucharan, aspiraba a que su mensaje se respirara en el ambiente. Su tenacidad iba más allá, se sentía empoderada por las implicaciones de su propósito. La sala se tornó en un espacio lleno de expectativa. Se dio cuenta de que todo lo que había imaginado cobraría vida si podía mantener esa conexión. Pero también se dio cuenta de un detalle inquietante. ¿Hacia dónde se dirigiría si su voz, su mensaje, no alcanzaba a los corazones de estos inversores? Era un riesgo que debía abordar. ¿Y qué plan tengo si el impacto deseado no es suficiente? La pregunta reverberaba en su conciencia. Su mente dibujó un esbozo de contingencia. ¿Podría encontrar un camino alternativo o la dejadez de algunos desalentaría su razón de ser? Instintivamente se preparó para explorar todas las posibilidades. Si hay que confrontar la cruda verdad de una negativa, mi misión se adaptará, se expandirá, la historia no termina aquí, prometió. El flujo de adrenalina la energizaba, enfrentaría cada rechazo y aprendería de cada lección como la plataforma para su próximo paso. El contraste entre su creciente confianza y la preocupación latente hizo que su mente volviera a un punto crucial. Tengo que patentar mi autenticidad hasta el final. Mientras la conversación continuaba desarrollándose, Valeria se enfocó en el impacto que realmente deseaba dejar. No podía fallar. La pregunta ahora no solo era si podría hacer que su visión fuese aceptada, sino si podría influenciar a aquellos que se apoyaban desde atrás, dispuestos a obstaculizar su avance. Mientras contemplaba la dirección que tomaría, los ojos de Alejandro parecían leer sus pensamientos. La tensión se palpaba, ella no iba a retroceder ahora. ¿Acaso estaba lista para la verdad que se ocultaba en el corazón de lo que estaba construyendo? En su interior algo comenzaba a chispear, pero lo más inquietante era la promesa de que en lo más profundo de su ser estaba comenzando a entender que este era solo el principio de una larga batalla por su visión. Con un último esfuerzo para reafirmar su propósito mental, se preguntó, ¿podría este desafío ser realmente la clave? ¿Qué revele lo que significo para el mundo?
Mientras su mente giraba con nuevas estrategias, un susurro de determinación la empujó hacia adelante, haciéndola consciente de que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de superar sus propios límites y descubrir el verdadero potencial que yacía dentro de su corazón? Valeria respiró hondo, sintiendo la presión del momento. La incertidumbre que la rodeaba era palpable, pero había algo más, una chispa de curiosidad que se convertía en intuición. Mientras Alejandro continuaba observando su reacción, se preguntó qué pasaría si no solo presentaba historias, sino que también revelaba un aspecto inesperado, su propia vulnerabilidad. Esto va más allá de las estadísticas, reflexionó. Se trata también de mi viaje, de cómo he llegado aquí y por qué me importa tanto. Era un camino lleno de piedras, pero cada dificultad había moldeado su carácter. Si podía compartir su propia historia, sería una forma poderosa de conectar más allá de los números. Estaba en un punto en el que no podía darse el lujo de ocultar quién era. Poco a poco, organizó los fragmentos de su vida en su mente. Recordó cuando comenzó a trabajar en ambientes desfavorecidos, sus luchas y aquellas veces que casi se rindió. La idea de que solo su esperanza la había mantenido en pie era crucial. Si ellos pueden sentir mi pasión, mi genuino deseo de hacer un cambio, tal vez eso puede hacer la diferencia, pensó. Mientras tanto, los momentos de duda comenzaron a disiparse. Valeria decidió que para impactar realmente debía compartir también las fricciones de su propia trayectoria. Alejandro, ajeno a su lucha interna, replicó su mirada inquisitiva. Ella se dio cuenta de que necesitaba una forma de encauzar esa tensión en algo constructivo. «Voy a contarles sobre Ana», pronunció en voz alta. «No lo haré solo como una historia más, lo haré como un espejo, donde cada inversor pueda ver las posibilidades de su propia vida reflejadas». La decisión la llenó de agilidad. Transformar su experiencia en una narrativa rescatadora la estaba llevando a un lugar donde su papel no sería solo el de presentadora, sino de aliada. Esa conexión sería lo que realmente atrapara a los oyentes. Comenzó a esbozar su discurso en su mente. Nadie, ni siquiera las personas de éxito, pueden alcanzar sus sueños solas. A veces, la ayuda viene de donde menos la esperas. Al entrelazar la historia de Ana, invaluable lección que había extraído de un pasado difícil, comenzó a construir un puente emocional entre sí misma y los inversores. Se imaginó hablando con firmeza, cómo Ana se había enfrentado a cada obstáculo con valentía. Cada sílaba que se articulaba en su mente construía más confianza en su narrativa. ¿Y si realmente el mensaje supera nuestras expectativas?, se preguntó Valeria, cuestionándose lo que sucedía si sus palabras llegaban al núcleo emocional de los demás. La idea de transformarse en un catalizador de cambio la llenaba de energía ligera. Mientras reflexionaba en esta nueva dirección, su mente se vio invadida por recuerdos vívidos de su niñez, en situaciones similares a las que Ana enfrentaba. Esa conexión era su fortaleza. Las horas pasaron veloces, y aunque se sentía atrapada entre el inminente reto y la promesa de una conexión elocuente, su ambición brillaba intensamente. Alejandro seguía ahí, observando con atención, y cada vez que sus miradas se encontraron, ella podía percibir el cuestionamiento detrás de sus ojos. ¿Realmente puede lograrlo?, parecía preguntar. La presión por responder esa inquietud se transformó en su motivación final. «Voy a convertir la vulnerabilidad en mi mayor fortaleza», concluyó. El eco de esas palabras resonó en ella, desafiando cada temor que alguna vez la había frenado. Conectar a través de la autenticidad sería un paso crítico en su travesía. Mientras su mente delineaba estas estrategias, la puerta se entreabrió de golpe. Un nuevo personaje entró, alguien cuya merecida reputación por ser influyente generó que la sala se llenara de murmullos. Valeria sintió el temblor de la incertidumbre. ¿Quién es él y cuál es su interés en mi historia? La necesidad de enfrentarse a este nuevo desafío, de ajustar su discurso a la influencia que este hombre traía, la envolvió nuevamente en tensión. Este encuentro podía ser la clave para transformar su sueño en realidad, pero también una prueba que desbaratara todo su plan. ¿Estaba preparada para este nuevo obstáculo que podría definir su viaje? La pregunta quedaba en el aire,
y el futuro se tornaba incierto una vez más. El aire en el auditorio se tornó denso, y todos los ojos se posaron sobre Valeria cuando la figura del nuevo empresario se plantó en medio de la sala. Su presencia imponía respeto y expectativas, desatando un mar de susurros entre los asistentes. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este momento podría marcar el final de su camino o el inicio de algo trascendental. En su interior, la mezcla de nervios y determinación comenzaba a solidificarse. Recordó las historias que había preparado, las luchas de Ana, y comprendió que no solo tenía que presentar un proyecto, debía demostrar su pasión y su deseo de impactar vidas. Se tomó un instante para respirar profundamente, canalizando la energía que la había llevado hasta aquí. «Permítanme reorientar mi discurso», dijo, momentáneamente desafiando la reciente inquietud. Cada historia detrás de un número tiene un impacto real. No solo son cifras, son vidas, sueños y esperanzas. Con esas palabras, las miradas se centraron en ella, creando un espacio donde pudo florecer su mensaje. «Mi nombre es Valeria, y no estoy aquí solo para plantear números, sino para compartir cómo juntos podemos transformar realidades. Como la de Ana, una niña huérfana que se aferra a un sueño de ser doctora. Su historia es un espejo de tantas otras que necesitan la atención de personas que, como ustedes, tienen el poder de marcar la diferencia». Con cada palabra, su voz resonaba más firme, sin importar la preocupación que había sido sembrada. No es solo una inversión monetaria, es un acto de fe en que los sueños, aunque parezcan inalcanzables, pueden convertirse en realidades. Cada céntimo aquí puede ayudar a construir medios para que Ana y muchos otros no solo sobrevivan, sino que prosperen. Estoy aquí para demostrar que su valor es mucho más que lo que se puede contabilizar en un balance. Las emociones comenzaron a encender la sala. Valeria había llegado a un clímax donde su sinceridad se traducía en un poder que la conectaba no solo con Alejandro, sino con cada inversor presente. La tensión disminuyó un poco, mientras el nuevo empresario parecía contemplar sus palabras con interés. Valeria aprovechó este momento como una oportunidad. Podemos establecer un modelo que priorice la inversión en seres humanos. No se trata de entregas económicas únicas, sino de construir un legado que transforme cada vida que toca. Me gustaría compartir con ustedes el plan detallado que he elaborado, pero también deseo escuchar sus ideas y preocupaciones, añadió, consciente de que su éxito dependía no solo de su presentación, sino de su voluntad de involucrar a otros en el proceso. La respuesta fue inmediata. Alejandro, así como el nuevo empresario, comenzaron a intercambiar preguntas. Valeria se sintió revitalizada. No solo estaba expuesta a la crítica, sino a la colaboración. Cada consulta que recibía la desafiaba a fortalecer su propuesta, y así lo hizo. Pasaron los minutos, pero se sintieron como horas. Valeria utilizó cada momento para ilustrar el potencial del proyecto, citando estadísticas sobre el impacto social positivo de invertir en comunidades vulnerables. Había estudiado esos datos, pero ahora los vivía, los respiraba y los proyectaba. Se dio cuenta de que su crecimiento no solo radicaba en presentar un cálculo, sus palabras estaban hechas de pasión y su historia palpitaba en cada uno de sus pronunciamientos. Finalmente, después de una serie de debates y ajustar los planes, el nuevo empresario levantó la mano. Valeria, me has convencido en muchos aspectos, pero la pregunta es, ¿cómo planeas asegurar que este proyecto no se quede solo en intenciones? El silencio previo al rechazo se sintió como un soplo helado. Valeria recordó la firmeza que había aprendido a cultivarse en cada desafío, y respondió, mi compromiso es con la rendición de cuentas. Por eso propongo establecer índices de evaluación y rendición de informes que deben ser cumplidos trimestralmente. Así podremos medir el impacto del proyecto en tiempo real y cada decisión será transparentada. La sala estalló en murmullos de aprobación. Valeria observó cómo la curiosidad reemplazaba a la desconfianza y supo que ese era el momento. Espero que se den la oportunidad de darnos la mano, de unir fuerzas. No solo quiero ser escuchada, quiero que este proyecto sea un legado de todos nosotros. Como si las palabras tuvieran un peso tangible, los inversores se acercaron. Alejandro miró a Valeria y asintió, indicando que quedaba mucho por explorar. Se dieron cuenta de que el cambio no solo era posible, ya estaba en marcha. Finalmente, después de una intensa discusión, la noticia llegó. Habían decidido invertir. Valeria sintió una oleada de alivio y gratitud.
Aquel esfuerzo había valido la pena. No solo había logrado apoyo financiero, también había demostrado que su voz y su historia tenían un impacto real y significativo. Con cada paso hacia adelante en su misión, Valeria se sintió más fuerte y más segura. Había logrado conectar su historia personal con la de otros, y su viaje apenas comenzaba. Mientras se despedía, supo que la verdadera inversión estaba en sus manos, en las manos de cada niño y cada sueño por el que lucharía en los días venideros, en la búsqueda incansable de que todos pudieran tener un futuro brillante. La transformación de Valeria no solo se limitó a una oportunidad de inversión. Dentro de ella había nacido un compromiso inquebrantable con su misión, reconocimiento de su valor intrínseco y la convicción de que las historias personales pueden cambiar el mundo. Así concluyó su capítulo en este escenario, y con cada latido del corazón se sintió empoderada, lista para enfrentar cualquier adversidad que se presentara en su camino. Ahora su viaje apenas había comenzado. ¿Y tú, que eres parte de esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas? Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, es fundamental. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.